Muy bien, buenos días, bienvenidos una vez más al estudio que estamos compartiendo con la ayuda del Señor en la epístola de Santiago. Sí, este ya es nuestro cuarto encuentro. En el primero teníamos la introducción a la epístola, luego Pablo nos habló en cuanto a la condición de siervo en la vida de Santiago y empezamos a considerar de una manera global la epístola de Santiago y los primeros 12 versículos. ¿Sí? Resumiendo, ¿sí? Si usted por ahí recién se está sumando al estudio y dice, uy, me perdí los otros tres, fíjese que están las transmisiones grabadas ahí por YouTube y puede volver a ingresar y tomar nota de lo que hemos estado compartiendo juntos. Mismo también, si le van surgiendo preguntas, ¿sí? Ya les vamos a indicar de alguna manera para que usted pueda también hacernos preguntas mientras vamos intentando con la ayuda del Señor tener un estudio práctico de la epístola de Santiago, ¿sí? Habíamos dicho brevemente, como por un repaso, pero muy breve, si tenemos ahí la primera plaquita, ¿sí? Habíamos dicho que el tiempo de la prueba era un tiempo de considerar, de evaluar, ¿sí? En el día del bien habíamos citado Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad considera. Y ese tiempo de considerar, evaluar es cómo enfrentamos las pruebas, con qué actitud de vida enfrentamos las pruebas. Eso es lo que tengo que considerar y evaluar en ese tiempo. Pero mientras estoy considerando lo que estoy diciendo, ¿sí? Necesitamos la bendición de Dios sobre lo que vamos a hacer. Por eso es que ahora oremos juntos, ¿sí? Y dejamos el estudio en las manos del Señor. Padre bendito, Dios santo, venimos delante de tu presencia para pedir tu bendición, Señor, al momento de compartir tu palabra, que tanto bien nos hace, palabra eterna, bendita, que transforma el alma, que consuela los corazones, que nos guía. Señor, que pueda ser el efecto por ti deseado en cada uno de los corazones que escuchamos. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, después consideramos dos conceptos que aparecían en el capítulo 1 que a veces, al no tenerlos bien identificados, puede llevar a interpretarlo de una mala manera, sin querer. Ahí, ¿se acuerdan? La palabrita tentación o prueba aparecen de una manera indistinta, pero es bueno saber que aún hasta el versículo 12, donde encontramos la palabrita tentación, la palabra que está ahí es peirasmos. Y peirasmos es lo que Dios permite para bien en nuestra vida, ¿sí? Y peirazo es lo que encontramos luego cuando nos habla en cuanto a las tentaciones en la vida. Y ya no es lo que Dios permite, sino lo que nosotros permitimos en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Tercero, lo que produce las pruebas. Y hablamos de la paciencia, esa palabrita que en griego es upomone, y que es la capacidad de poder soportar bajo presión. Pero no solamente de soportar las aflicciones, sino también, ¿se acuerdan? Vimos el ejemplo de Pablo, de conquistarlas. Y habíamos leído ese texto donde nos dice que él ha peleado la buena batalla, ha guardado la fe y ha acabado la carrera. Y un texto precioso cuando decía que yo he terminado la carrera con gozo, ¿sí? Y esa es la actitud que Santiago nos dice con la cual tenemos que enfrentar el tiempo de prueba, el propósito de las pruebas, ¿sí? ¿Qué propósito persigue la prueba? ¿Sí? Entonces, ahí vemos en la siguiente, si puede ser, ¿qué propósito persigue la prueba? Bueno, dice, para que seamos, ¿sí? Sin duda el tiempo de prueba, Dios quiere trabajar en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro carácter. Y nos dice para que seamos perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Sí? No solamente la paciencia, sino porque el versículo 4 dice así, siempre en Santiago capítulo 1, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos. La palabrita perfectos, ¿sí? Es teleios. Y el sentido de esa palabra es haber llegado al fin a través de un proceso.
no es algo que yo puedo comprar o algo puedo adquirir de un día para otro, sino que hay un proceso, ¿sí? Por eso es que Dios permite las pruebas en nuestra vida para llevarnos a la madurez de carácter. Una persona madura espiritualmente para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Dios. Vamos a leer 2 textos para poder orientarnos en lo que estamos compartiendo. Fíjese lo que dice Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 13. Para entender esto de que es un proceso que nos lleva hacia un fin, la madurez. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Y uno dice, pero bueno, esta meta, Dios, por lo menos en mí, tiene que trabajar muchísimo para que se pueda ver en mi andar la vida de Jesucristo. Y si somos sinceros, hace un ratito compartíamos la cena del Señor y nos acercábamos a la cruz de Cristo. Al acercarnos a la persona del Señor nos damos cuenta de cuántas miserias hay en nuestra vida y cuánto tenemos que dejar que Dios obre, ¿no? Limando asperezas, sacando, quitando lo que no conviene y permitiendo que Dios haga su obra en cada uno de nuestros corazones. Pero mire, no es imposible. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo, ¿sí? Y esto es rápido, abrimos un paréntesis y lo volvemos a cerrar. En Éxodo capítulo 18, Jetro, el suegro de Moisés, vio que Moisés, desde que comenzaba el día hasta que terminaba, juzgaba al pueblo, escuchaba las dificultades que tenían, y le dice, el suegro dice, mirá, no está bien lo que haces, vas a desfallecer vos y va a desfallecer el pueblo contigo. Entonces él le sugiere que tiene que compartir esta responsabilidad. Y le va a decir, escoge tú de entre todo el pueblo, ¿lo tenemos ahí? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos estas cualidades? Personas virtuosas que temen a Dios, que son íntegros en su andar. Lo que dicen creer lo acompañan con sus obras, ¿no? ¿En qué grupo estamos? ¿Estamos dentro de ese grupo o de los que quedaron afuera de ese grupo? Y uno quiere estar en ese grupo, claro que sí. Queremos ser de los que temen a Dios, queremos ser personas virtuosas, queremos ser personas íntegras, no para vanagloriarnos, sino para poder cumplir lo que el Señor nos dijo, siendo luz en el mundo. Así alumbre vuestra luz en el mundo, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y fíjense, dice, y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel. Él buscó y encontró. Quiera Dios también que en este día, al buscar en nuestros hogares, en nuestras vidas, al buscar en esta ciudad, pueda encontrar también personas así. ¿Sí? Personas perfectas, maduras espiritualmente, que están permitiendo que Dios haga su obra para llegar a esa meta. ¿Sí? Permítame aclarar también que al haber creído en Cristo como Salvador, posicionalmente, Dios ya no es perfecto, porque en el sacrificio de Cristo, Dios nos ha hecho perfectos una vez y para siempre. Pero si estamos en este mundo, hay un camino que seguir, y es hacia la madurez espiritual, permitiendo que Dios haga su obra en nosotros. A través de las pruebas, nos dice que para que seamos perfectos y cabales, y la idea de ser cabal, ¿sí? Esta palabrita es compuesta, holos y cleros. Es algo completo, íntegro, perfecto en todas sus partes. Yo pensaba muchas veces cuando alguien quiere o tiene la oportunidad de poder comprar un vehículo que es usado, ¿sí? Entonces, por lo general, es una inversión importante y lo primero que recurrimos, ¿a quién es? A un mecánico amigo, alguien que sepa de vehículos. Entonces lo llevamos, lo revisa y pueden haber 2 opciones. Una nos va a decir, tiene algunos detalles. Entonces, si tiene algunos detalles, no está completo, ¿sí? Pero cuando dice, llévalo
que esto está bien parado, está bien, no le falta nada, esto está completo. Entonces, la idea es que cuando alguien experto en lo que sabe que tiene que llegar a ser, da ese dictamen, es cuando justamente está algo completo, acabado, terminado. Y eso es lo que está buscando Dios también en esta mañana, en nuestras vidas, a través de las pruebas, que podamos ser perfectos y cabales, maduros y completamente completos, que no nos falte ninguna cosa. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Sí? Ahora, si bien en medio de las pruebas, ¿sí?, la idea es que esta paciencia va a ir conquistando y desplazando las imperfecciones y las debilidades del carácter de una persona, hay una realidad. Cuando vienen las pruebas a nuestra vida, muchas veces uno se pone en guardia porque tal vez espera de qué manera puede venir, pero muchas veces nos sorprenden. Y no viene una, vienen dos, vienen tres a la vez y quedamos como aturdidos y no sabemos cómo continuar. ¿Cómo proseguir en medio de las adversidades? ¿Cómo proseguir? Estoy en medio de una dificultad, no sé cómo seguir. ¿Y cuántas veces nos encontramos nosotros mismos o personas que nos comparten sus luchas, sus dificultades, diciéndonos, no sé cómo seguir? Pero bueno, acá en la palabra de Dios encontramos la siguiente respuesta. Fíjese, ¿qué es lo que dice? Tenemos que apelar a la sabiduría por medio de la oración. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Con lo cual, reconocer la falta de sabiduría es el punto de partida del creyente que desea depender de Dios. La Biblia una y otra vez nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. El salmista decía, preserva también a tu siervo para que no se enseñoreen de él la soberbia, el orgullo. Si hay mucho de soberbia, si hay mucho de orgullo, si hay mucho de uno mismo, no hay cabida para la sabiduría de Dios. Por eso es que el punto de inicio es con humildad, reconocer la falta de sabiduría. ¿Sí? Y Dios da la sabiduría a quien pide con fe. Y la palabra ahí, sabiduría, no es la palabrita gnosis que habla en cuanto al conocimiento en sí, sino que la palabra que utiliza es sofía, y es el uso práctico del conocimiento. ¿Sí? Con lo cual, lo importante no es cuánto sé. Uno puede tener en su mente un montón de verdades bíblicas, pero no pasa por el hecho de saber cuánto sé, sino de cuánto aplico en mi vida diaria lo que ya aprendí. Y ese es el desafío, poder poner en práctica lo poquito que aprendí. La sabiduría me permite ver las dificultades desde una perspectiva bíblica. ¿Sí? Mire, Job preguntó lo siguiente: ¿mas dónde se hallará sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y Santiago responde: pídala a Dios. ¿Sí? Pero también el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice así: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría que viene de lo alto es lo que me va a permitir tener otra perspectiva de lo que a mí me pasa en la vida y poder enfrentar la prueba con la ayuda de Dios. No sé cómo seguir, pero Señor, danos sabiduría, ilumíname por medio de tu Espíritu Santo cómo continuar. Y el salmista lo decía de esta manera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y lo subía aún más arriba de los montes: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero pida con fe, dice ahí el texto bíblico. ¿Sí? Pida a Dios, dice, pero pida
con fe, el versículo 6, y eso es una plena dependencia de Dios. La fe viva produce una actitud correcta frente a las pruebas. Tenemos que pedir con fe, ¿sí? Por más conocimiento y entrenamiento que pueda tener una persona, la realidad es que lo importante es que pueda contar con la sabiduría de Dios, pero pida con fe. Y acá, a partir del versículo 6 hasta el 11, Santiago va a intentar mostrar de una manera, usando ilustración, para contrastar la duda con la fe genuina, la duda con la fe viva, ¿sí? La actitud correcta, ¿sí?, frente a las pruebas que Dios permite en cada uno de nosotros, la vamos a poder hacer mediante una dependencia de Dios, pidiendo a Dios por sabiduría. Pero fíjese, empieza a decir, ¿no? Pero pida con fe, no dudando, ¿sí? No dudando nada. El que duda, ¿sí?, lo viene a comparar, dice, con las olas del mar. Y las olas del mar son arrastradas por el viento, ¿sí? Un ejemplo muy claro es en el partido de la costa, ¿sí? A veces algunos han podido veranear, ¿sí? A algunos les gusta, bueno, la Lucila, San Clemente, Mar de Ajó, San Bernardo, ¿no? Cada uno le gusta distintos lugares ahí en la costa. Y es bien notorio, un día usted se levanta y el viento, si viene del noreste, bueno, el agua por lo general viene marrón, ¿sí? Pero si el otro día usted se levanta y el viento viene desde el sudeste, ya el agua viene un color más verde, ¿sí? Pero siempre va tirando las olas en función de cómo viene el viento, ni hablar las inclemencias del clima en alta mar, ¿sí? Cómo el viento arrastra las olas. La persona que duda es dominada por la duda en su diario andar. Por eso el que duda, en lugar de confiar plenamente a Dios, dice, no piense que va a recibir algo. ¿Sí? El que se acerca a Dios tiene que creer que Él está, que Él existe, que Él es real, ¿sí? Y podemos contar con su ayuda, ¿sí? Ahora, hay algo que también nos dice ahí la palabra de Dios. No solamente el hecho de la ilustración con respecto a las olas, sino que también el versículo 8 habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Dos personalidades que están en conflicto dentro de la misma persona. Una busca confiar en Dios y la otra mira al mundo. Una confía en Dios y la otra parte vive dudando. No podemos estar con un pie en un lugar y con el pie en el otro, ¿sí? No podemos ir por el medio. Confiemos plenamente en Dios, aunque las circunstancias y aún también personas puedan decirnos a gritos que Dios no existe. Dios es real y está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, ¿sí? Y el adjetivo que dice inconstante en todos sus caminos, la idea de esa palabrita, inconstante en todos sus caminos, es la de carecer de fundamento, la de tambalearse como una persona que está ebria. El apóstol Pablo nos dice que lejos de estar bajo el efecto del alcohol, tenemos que estar sobrios, despiertos y ser personas que puedan vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. No dudando de un lado para otro, sino firme en las convicciones y en los principios que Dios nos dice en su palabra. Mire, después en casa, si usted puede, lea el Salmo 19 y el Salmo 119. Agarre una hoja y empiece a escribir lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Y después pregúntese, ¿qué es la Biblia para mí? ¿Y qué es lo que estoy permitiendo que la Biblia haga en mi vida? Preciosa la palabra de Dios. Y la fe viva produce la actitud correcta frente a las dificultades. Y entonces da el ejemplo ahí del hermano que es de humilde condición, como también aquel que es rico.
Y para el hermano dice que es de humilde condición, dice que se gloríe en su exaltación, ¿sí? Fíjese, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El versículo 9 lo dice de esa manera. No está hablando fíjese que no está hablando de un hermano que es negligente o perezoso. Está hablando de un hermano donde Dios permitió que en su vida tenga tal vez esa pobreza en cuanto a la parte material, porque en Cristo somos enriquecidos sobremanera espiritualmente. Pero Dios ha permitido en este hermano esa condición, porque tal vez si se hubiese encontrado con riquezas no hubiese buscado a Dios. Y Dios permite esa condición. Ahora, el hermano que está en esa situación tal vez de pobreza económica, ¿cuál puede ser una actitud? Que reniegue de su condición, que se vuelva una persona avaricia, queriendo tener, envidiosa, queriendo tener tal vez lo que no tiene, y pensando en que tal vez las cosas materiales pueden traerle la paz y la seguridad que solamente podemos encontrar en Dios. Pero ¿sabe qué? Esto va un poquitito más allá. Y de una manera práctica, nosotros también podemos encontrarnos renegando de la situación que nos toca vivir. Mire, algo sencillo. Si ya se nos pasaron algunos años y quisiera ser un poquito más joven, algunos ya dejamos de contar los años, ¿sí? Queremos ser un poquito más jóvenes, pero los que son más chicos quieren ser un poquito más grandes. Los que somos un poquitito más bajos quisiéramos ser más altos, y los que somos más altos a veces quisiéramos pasar inadvertidos. ¡Qué grande que estás! Que digo, y lo peor que le puedo decir. Pero ahora, yendo un poquitito más de fondo, hay circunstancias en la vida donde, aún siendo creyente, preferiríamos morir. ¿Qué estoy diciendo? Sí, es real. Y tal vez le esté pasando, o te esté pasando. ¿Sabes qué? No te sientas que sos una persona rara, En la Biblia encontramos personas consagradas a Dios que frente a los reveses de la vida y de las circunstancias maldijeron el día en que nacieron y desearon morir. Pero por la gracia de Dios se volvieron a Él. Y ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que hago frente a la multitud de pensamientos que vienen a mi mente y corazón frente a la adversidad de la vida? Y lejos de renegar de la condición que Dios permite en mí, la actitud correcta, según la lámina 41 que podemos ver, es aceptar de parte de Dios las cosas que no podemos cambiar. Aceptar de parte de Dios las cosas que no podemos cambiar. ¿Y cómo es esto? Tenemos que avanzar. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Él tenía un tipo de aflicción en la salud y le rogó a Dios que por favor se lo quitara. Fíjese la respuesta que le dio Dios, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y avanza, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Escuchó? Me gozo, ¿se acuerda Santiago? Tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Diversas pruebas, está hablando el apóstol Pablo, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, en angustia. Parece como que si se le vinieran todas las pruebas encima. Y termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la clave es que reposa sobre él el poder de Cristo, que le capacita para poder estar en pie en medio de las pruebas. La actitud correcta. Pero también le dice al que tiene riquezas, la Biblia no condena al rico y tampoco condena las riquezas. Pero sí lo que dice, estemos atentos, porque a veces las riquezas nos pueden dar un falso sentido de seguridad.
como que lo que yo tengo yo puedo solucionar varias cosas en la vida, y en realidad las riquezas, al igual que la vida, en este mundo es transitoria. ¿Sí? Por eso es que la placa dice la transitoriedad de la vida. Y ahí empieza a hablar y hace un contraste entre lo transitorio de la vida y las cosas que son permanentes. ¿Sí? Fíjese, la transitoriedad de la vida, Santiago 1:11, dice así la palabra de Dios. Porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Fíjese, los verbos. La flor sale, se seca, cae y perece. La transitoriedad de la vida. Más adelante, Santiago va a decir, ¿qué es vuestra vida? Y vuestra vida, dice, ciertamente como neblina, aparece por un poco de tiempo y luego se va. Tan rápido pasan nuestros días, como un sueño, dice Moisés en el Salmo 90. Pronto volamos y dejamos este mundo. ¿Estás preparado para ir a la presencia de Dios? ¿Estás preparada para ir al encuentro de tu Creador? Porque lo cierto es que esta vida pasa y pasa muy rápido. Lo permanente en este mundo es una relación correcta con Dios. Santiago va a decir no solamente la actitud correcta que genera una fe viva, la dependencia en Dios con plena confianza buscando su sabiduría, sino también darnos cuenta que la manera de poder alcanzarlo es teniendo una correcta relación con el Dios eterno, frente a lo transitorio de la vida, frente a lo vano que este mundo nos puede ofrecer. Lo mejor que nos puede pasar es recibir las bendiciones que vienen del cielo. ¿Sí? Mire, Pedro lo escribió así, estoy con la plaquita 46. ¿Sí? Pedro lo escribió así. ¿Estamos ahí? ¿La que sigue? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, fíjese cómo aparece otra vez. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Pasa. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Juan lo escribió de esta manera en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se acuerda? El hombre de doble ánimo no puede estar en un lugar y en otro. Soy o no soy. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Escuche. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra permanece para siempre y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Juan. Jesús dijo en Juan, capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El escritor a los Hebreos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Lucas en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se acuerda cómo iniciamos esta partecita?
lo permanente en este mundo, en esta vida que es transitoria en este mundo, lo único permanente es tener una correcta relación con Dios. ¿Y cómo hago para tener esta correcta relación con el Dios eterno? Es por medio de su palabra eterna. La palabra eterna de Dios le va a presentar el amor de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, para que usted por la fe, creyendo en Él, pida perdón a Dios por sus pecados, se arrepienta y le reconozca como el Salvador de su alma. De esa manera puedo comenzar a tener una correcta relación con el Dios eterno. Lo demás en este mundo es vano, transitorio, se seca, perece. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios, Jesucristo dijo, el que cree en mí. ¿Y has creído en Cristo como tu Salvador? Tal vez estás deseando poder tener esa relación permanente con Dios. Es por medio de Jesucristo, no hay otro mediador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si usted está escuchando, y si vos estás escuchando, ahí en casa, y aún no tenés a Cristo como tu Salvador, tal vez este pueda ser el día en que le digas: Dios, te pido perdón por mis pecados. Estoy viviendo en dificultades, estoy viviendo en pruebas. Límpiame, creo que Cristo murió en la cruz por mí. Límpiame, le recibo como mi Salvador. Y si usted ora así a Dios, ahí donde esté, perdonará sus pecados, porque así lo dice Él. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero quisiera terminar con este texto. Nos quedan 2 minutos. Entonces vamos a terminar con este texto, porque ya en breve nos estamos preparando para continuar con la escuela dominical. Terminamos con este texto. No solamente para poder tener esa relación con el Dios eterno por medio de la fe en Jesucristo para salvación, sino, mi querido hermano, mi querida hermana, estamos viviendo en un tiempo de dificultad y no sabemos hasta cuándo. No sabemos muchas veces de qué manera continuar. Clamamos al Señor por sabiduría, para que Él nos ilumine en las decisiones que tenemos que tomar, cómo vivir, cómo continuar. Y entonces ahí se levanta Juan, el querido apóstol Juan, y escribe en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso es que Santiago nos insta en esta mañana. Si estamos pasando por dificultades, por pruebas, enfrentémoslas con gozo, no por la prueba en sí misma, sino por el gozo de saber de que Dios cumplirá su propósito en nosotros, de que Dios permite las cosas para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De que Dios en su gracia y sin reproche nos da sabiduría para saber cómo continuar. Y para que por medio de esa plena confianza y dependencia en Dios podamos afrontar las dificultades con la actitud correcta, poniendo la mirada en la persona de Cristo, quien nos llevará a tener esa relación permanente con Dios en esta vida que pronto pasa. Pero si hemos confiado en Cristo, sabemos que nuestra vida está escondida en Él. Y si partimos en este mundo y cerramos los ojos en este mundo, los abriremos en la eternidad junto a Él. Quiera Dios que bendiga su palabra y nos ayude a seguir leyendo, meditando y reflexionando sobre la epístola de Santiago. Oramos juntos. Querido Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por la vida de Santiago. Gracias porque le has utilizado para escribir tantas cosas prácticas. Perdón, Señor, por mis limitaciones, pero te doy gracias porque en tu gracia, Señor, tu mensaje es lo que transforma las vidas, lo que cambia el alma. Y, Señor, una vez más, el ruego, la oración, es que pueda ser el efecto por ti deseado en cada corazón. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.